Muy bien, vamos a estar tratando en esta oportunidad la promesa de Dios sobre la venida del Mesías. Dios tiene un propósito claro desde la creación de los cielos y la tierra, que es tener una familia que viviera perpetuamente en la tierra, con la cual tener una mutua relación de amor. Pero para que el amor sea legítimo, Él, Dios, debía dar la capacidad a esos seres creados de decidir hacer la voluntad de Dios o no. Debemos recordar que los primeros en decidir ir en contra de la voluntad de Dios fueron el diablo y cierto número de ángeles. En el comienzo, Dios había creado seres espirituales y había un ángel de luz, Lucifer, que se rebeló contra Dios. Decidió no obrar para los propósitos de Dios. Él fue el primero en desobedecer y con él un cierto número de ángeles que le siguieron. Cuando Dios creó al ser humano en la tierra, lo hizo señor de la tierra, siendo responsables de la tierra. Le dio la capacidad de decidir hacer la voluntad de Dios o no, gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dio autoridad sobre la tierra al ser humano al punto de que su propia intervención, la de Dios, sobre la tierra, dependía de las decisiones del ser humano. Adán y Eva, en un momento, decidieron dejar entrar el mal a la tierra al desobedecer. Dejaron que el diablo arruinara todo lo que Dios había creado, que era, hasta ese momento, bueno en gran manera. La tierra se volvió un lugar con maldad, con peligros, con cosas dañinas. Además, el mismo ser humano se vio afectado por el mal, ya que en él entró una inclinación natural hacia el pecado. Para ser justo, Dios, si quería restaurar la situación, debía hacerlo por medio de los seres humanos, ya que fue a ellos a quienes dio la autoridad y responsabilidad sobre lo que sucede en la tierra. Dios no se impone, Dios nos ofrece su voluntad, nos da sus mandamientos, que son buenos, para que nosotros los cumplamos. Es nuestra decisión cumplirlos o no. Del mismo modo, Dios, para restaurar lo que había sucedido, tenía que ser hecho por los propios hombres a quienes Dios le había dado la autoridad, al género humano. Le había dado la autoridad sobre la tierra. Es así que Dios diseñó un plan para la salvación del hombre. Dios tenía que traer a un hombre que intercediera por el resto, de modo de poder restaurar todo lo que el hombre, el Adán, había perdido a causa de su desobediencia. No podía ser un ángel. Había ángeles creados. No podía ser un ángel porque no habían sido los ángeles los responsables. Ni ningún ser sobrenatural que salvara a la humanidad. Tenía que ser un hombre. Si hubiese sido un ángel o un ser sobrenatural que viniese a la tierra a salvar a la humanidad, no habría sido justo, ya que Dios desde un principio dejó la responsabilidad de la tierra en manos de seres humanos. Es por esto que su promesa de salvación, cuando Él declara en Génesis 3:15, que ahora lo vamos a ver, hace su promesa de salvación, Dios dijo que el Salvador nacería de la simiente de la mujer. Iba a nacer de una mujer, como nacen todos los seres humanos. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Satanás estaba escuchando a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Para Dios poder restaurar al ser humano con justicia, debía ser un ser humano quien interviniera en esa salvación. Y debían ser
seres humanos los que permitieran a Dios llevar a cabo su plan. En Romanos 5:19 encontramos un registro que nos habla acerca de esto, donde dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Toda la descendencia de Adán, de los primeros, del primer ser humano, hombre y mujer, los descendientes recibieron las consecuencias del pecado, se constituyeron en pecadores por herencia. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que tenía que aparecer un ser humano que obedeciera la palabra de Dios en cada área de su vida, en cada propósito de Dios, para poder ser constituidos justos. Sabiendo que el Salvador debía ser un ser humano perfecto en obediencia, perfectamente obediente, el diablo intentaría contaminar al ser humano tanto como le fuera posible. ¿Para qué? Para no ser perfectamente obediente a la voluntad de Dios, para que pecara. De esa manera se evitaría que se cumpliese la promesa de Dios. A partir de aquí tenemos una guerra desatada entre el diablo y sus huestes y Dios y sus servidores. Dios quería restaurar la condición de la tierra y del ser humano para que todo volviera a ser bueno en gran manera. El diablo, por su parte, deseaba que Dios no pudiera cumplir su promesa para mantener a la tierra en un estado de maldad continua que la llevará a la destrucción, o la llevaría a la destrucción total. Ya que el ser humano es legalmente el administrador de la tierra, mandato que le fue dado por Dios, y Dios no cambia, porque Dios no cambia de parecer. Lo que Él dijo será, lo que Él prometió, lo que Él estableció, se cumple. Como Dios no cambia, toda intervención, tanto de Dios como del diablo, debe ser a través de seres humanos. De este modo, cada vez que alguien decide obedecer a Dios, da lugar a Dios para actuar en el mundo. Y cada vez que alguien decide ir en contra de Dios, le da lugar al diablo para actuar en el mundo o en la vida de esa persona. Esto quiere decir que el estado de la batalla espiritual estaría determinado por las decisiones que se tomaran en el plano humano. Tanto Dios como el diablo necesitan de la decisión humana para intervenir en la tierra. Sin embargo, los métodos para hacerlo son muy distintos. Dios, siendo un Dios de amor, de verdad y de justicia, siempre Él actúa cuando hay permiso de entrar en la vida de las personas, cuando le permitimos entrar. Él no se impone, nos agarra de los pelos y nos obliga. Él anuncia los resultados y consecuencias de obedecerle o no. Él nos advierte qué es lo que vamos a recibir cuando obedecemos o cuando no obedecemos. Y espera la libre decisión del ser humano para actuar. El diablo, por el contrario, consigue el permiso engañando al mundo. Él engaña, él miente, él tergiversa la verdad de Dios. Y entonces así consigue engañar y meterse en la vida de las personas, en las circunstancias. Él logró ingresar toda clase de mal al mundo engañando a Adán y a Eva. Y sigue con ese curso de acción hasta hoy, ya que difícilmente alguien dejaría entrar al diablo en su vida si conociera sus verdaderas intenciones y las consecuencias de su intervención. Así es como la Biblia nos relata cómo es que el diablo y sus demonios han intervenido en la tierra para anular el plan de Dios y cómo Dios ha salido siempre victorioso en esos intentos. Dios es toda sabiduría e inteligencia, más allá de toda comprensión humana. Él tiene una respuesta inteligente a cada acción que se toma conforme se comporte su creación. Pero esto siempre ha dependido de la decisión humana. Está en nuestras manos, el obedecer o el no obedecer. Alguien puede preguntarse, ¿por qué no echó Dios al diablo de la tierra y arregló todas las cosas? Hubiera sido muy fácil, ¿no? Sencillamente porque eso no sería justo. Dios había dado la autoridad y responsabilidad de la tierra al ser humano, y no sería justo
que ahora entrará y arreglará todo, sin hacer responsable al ser humano por su falla. Pensemos esto. Si Dios no deja que se desarrollen las consecuencias de la desobediencia, entonces las elecciones, o sea, lo que yo elijo, no serían verdaderamente elecciones. Si cada vez que una persona está por desobedecer, Dios la detiene de hacer el mal que quiere hacer, esa persona en verdad no está teniendo libertad para decidir. Si cada vez que si cada vez que una persona hace algo en contra de la voluntad de Dios, Dios interviniera reparando la situación de inmediato, ¿no es cierto? Si Él interviniera en forma inmediata para frenar eso, entonces ese ser no tendría la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La capacidad para decidir con libertad solo es posible y real si tenemos la posibilidad de vivir en plenitud las consecuencias o resultados de cada elección hecha y luego consentir o arrepentirse de lo hecho. Eso es libertad. Dios dio al hombre la autoridad sobre la tierra y la capacidad para decidir qué hacer con ello. Dios honró esa capacidad de decidir que dio al hombre al punto de dejar que fluyeran las consecuencias de sus malas decisiones, aun cuando estas cosas le causen pesar y dolor a Dios mismo. Debido a que Dios decidió dejar el destino de la tierra en manos de las decisiones humanas, la única forma justa en que Dios podría arreglar las cosas era que sea un ser humano quien decidiera y actuara de tal forma que restableciera las cosas. Y de allí la necesidad de la venida del Mesías, el Salvador, que se sacrificaría para la redención de la humanidad. Pero esto no iba a ser tarea sencilla, sin duda. Y Dios puso en marcha, ni bien el hombre pecó, un plan de redención para su creación, para el hombre, para toda la creación. Plan que tenía como centro al Mesías, el Cristo, el Redentor de la humanidad. Sabiendo que Dios había decidido restaurar la situación de la tierra a través de un hombre, el diablo iba a dar su mejor esfuerzo para contaminar a la humanidad al punto de que el Mesías no pudiera nacer. El primer intento del diablo de anular la promesa de Dios fue cuando incitó a Caín a matar a Abel. Caín dejó entrar en su vida al diablo y se contaminó. Este luego mató a Abel, su hermano, que Abel era recto en su corazón. Con Caín contaminado y Abel muerto, sería difícil continuar con el linaje limpio para que nazca el Mesías. Sin embargo, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien comenzó la línea sanguínea de Jesús. Si nosotros vemos la genealogía, empezamos a ver la genealogía que nos muestra la palabra de Dios, las distintas genealogías, vemos que Set es el comienzo del linaje de la venida del Mesías. Otro gran atentado del diablo en contra del plan de Dios fue cuando ángeles caídos tuvieron hijos con mujeres humanas, según se relata en Génesis 6, del 1 al 6, apareciendo así seres humanos de gran tamaño y de gran maldad. De seguir procreándose, toda la humanidad se contaminaría e iría en una creciente maldad irrefrenable que acabaría con la posibilidad del nacimiento del Salvador. Pero allí estaba Noé, quien por su fe y obediencia hizo posible que Dios interviniera en la tierra para eliminar todas las generaciones malignas a través del diluvio. Si Noé no hubiera seguido las instrucciones de Dios, el diluvio habría matado a toda la humanidad y a todos los animales. Aquí vemos un caso claro de cómo la decisión humana fue fundamental para la intervención de Dios. Se ve claramente cuán importante fue la fe, la creencia y la obediencia de Noé para la intervención de Dios. En el libro de Hebreos 11, en el versículo 7, encontramos una referencia a Noé. Dice, por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, o sea, con respeto, con reverencia, con esa fe que lo lleva a respetar la voluntad de Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La intervención de Dios, por medio de la fe de Noé, hizo posible que Dios frustrara este nuevo intento del diablo de anular la promesa de Dios y evitar la concreción de su plan, evitar la concreción de la venida del Mesías. El diablo no se quedaría de brazos cruzados y vez tras vez intentó malograr el plan de Dios. Otro acontecimiento que nos muestra cómo el diablo intentó destruir la línea sanguínea de donde nacería el Mesías fue la cautividad del pueblo de Israel en manos de los egipcios y cómo Dios llevó a cabo su liberación por medio de Moisés. Dios había escogido en Abraham una nación de la cual nacería el Salvador. Esa nación incipiente se estableció en Egipto y con los años creció en gran número. Entonces el faraón egipcio, influenciado espiritualmente por el diablo, comenzó a oprimir y a esclavizar al pueblo escogido por Dios. Fue entonces que ante el clamor del pueblo, Dios levantó a Moisés, quien obedeció cada una de las instrucciones de Dios para enfrentar a Faraón, quien al servicio del diablo y sus huestes espirituales, procuraba mantener la cautividad del pueblo. Luego de diversas plagas que azotaron la tierra de Egipto, producidas por manifestaciones del poder de Dios, y de los intentos de Faraón y sus hechiceros de neutralizar sin éxito esas demostraciones de poder de Dios, Faraón permitió la salida del pueblo de Israel. Dios necesitó de la fe y obediencia de Moisés para intervenir y lograr la liberación del pueblo escogido, a tal punto que la palabra declara de Moisés en Hebreos 11, 24 al 26, Hebreos 11, 24 y 26, al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés podía haber sido estaba en la realeza de egipcia, ¿sí? Estaba siendo criado en el mejor lugar a los ojos, a los 5 sentidos, pero él rehusó a esa riqueza que el mundo le ofrecía para poner la mira en la promesa de la venida del Mesías y así hacer la voluntad de Dios. Son muchos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia que cuenta el Antiguo Testamento se mantuvieron firmes en la promesa de la llegada del Mesías, ese Mesías prometido por Dios. Y a eso hace referencia lo relatado en el capítulo 11 del libro de Hebreos. En el capítulo 11 del libro de Hebreos menciona una serie de personas, hombres y mujeres, que por fe superaron situaciones en sus vidas. Y eso permitió a la postre la llegada del Mesías. En cada situación, la intervención de Dios traía liberación para todos aquellos que obedecían su palabra. Hoy para nosotros el Salvador ya vino, pero sigue siendo en quien tenemos que poner nuestra mirada y a quien debemos considerar para mantenernos firmes en las promesas de Dios. El mismo libro de Hebreos, pero ahora el capítulo 12, versículos 1 al 3 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tremendo versículo, despojarse del peso que el mundo quiere traer a tu vida, del pecado, en no dejarse arrastrar por el pecado, mantenernos parados en la palabra de Dios. Y sigue diciendo: puesto los ojos en Jesús,
Así como aquellos hombres del Antiguo Testamento tenían puesto sus ojos en la venida del Mesías, para nosotros Él ya vino hoy y podemos seguir nosotros poniendo nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, el mismo Jesús, nos dice acá que Él tenía puesta, cuando estaba pasando por lo que tuvo que pasar, por la muerte inmerecida, por el sacrificio inmerecido que tuvo que pasar por todos nosotros, Él lo hizo con la mirada puesta en lo que vendría, en la salvación que a través de Él se iba a producir para toda la raza humana, para todos aquellos que creen en Él. Finalmente dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es una palabra de aliento que nos dice, considerad a aquel que pasó lo que pasó, que no era merecido, que no lo merecía, aquel que pagó el precio por nuestra redención. Consideremos a aquel, pongamos la mirada en ese hombre que fue nuestro Salvador, el Mesías prometido, que ya vino y hoy está a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo, nuestro deseo de seguir haciendo la voluntad de Dios no se canse ante las circunstancias del mundo, ante las pandemias y ante todas las cosas que el diablo quiere hacer para enfriar el corazón de la gente, de cada persona, de cada creyente. Que el diablo no te desanime con sus artimañas, que el diablo no te engañe. Seguí poniendo la mirada en Jesús, para que de esa manera vos puedas ser un luminar.